Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de febrero del 2022 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia, les invitamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, capítulo 19, versículos 1 al 14, capítulo 22, del 25 al 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, capítulo 19, 1 al 14 y 22, versículos 25 al 29. Como les decía una semana atrás, pues íbamos a estar durante 2 semanas y así continuaremos y terminaremos este próximo viernes. Íbamos a hacer un paréntesis en la narración cronológica para estudiar un poco acerca de las instrucciones, leyes, normas, límites que el Señor le establece al pueblo de Israel en su proceso hacia la libertad. Pueblo esclavo no tenía mayores normas que cumplir, solo trabajar de sol a sol y ya, trabajar. No tenía otras cosas en su corazón y por eso, pues obviamente era necesario la instrucción para que el pueblo no se perdiera, para que el pueblo no se desviara. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de la ley como la instrucción veterotestamentaria, el apóstol Pablo se refiere a la ley como un ayo, como un maestro, haciendo referencia a que la ley es un parámetro que guarda y que protege al creyente, que protege a las personas del pueblo. Hoy vamos a ver algunas instrucciones y leyes de delitos especiales. Em, los delitos normalmente pues, se ven o se definen como ofensas contra la sociedad y en el caso de las normas bíblicas, pues no solo en contra de la sociedad, sino en contra del Señor y en contra pues de personas específicamente. Estos delitos o estas ofensas pues afectan, como les decía, no solo a las personas, sino también están en contra del parámetro del Señor. Cuando los delitos eran en contra de la sociedad, se suelen castigar con multas, con prisión y dependiendo la gravedad y la intención, también con la muerte. Y, y los delitos, perdón, personales, pero cuando los delitos eran de carácter social, pues generalmente se trataban, se solucionaban con restitución y generalmente era una restitución monetaria, cuando eran delitos, repito, en contra de la sociedad. Tenemos entonces, primero, basándonos en el mandamiento que dice Deuteronomio 5:17, no matarás. Eh, y el Señor da una orden de cuidar y preservar la vida. Pero aquí da una legislación mostrando diferentes casos donde se podía quitar la vida del prójimo y, y hay algo que ver en la justicia divina. Y la justicia divina tiene dos características esenciales. Uno es restitutiva, pero también es restaurativa. ¿Qué quiere decir? Que la justicia del Señor no es simplemente punitiva, no está buscando simplemente el castigo y la destrucción del, del que cometió la infracción, del que cometió el delito, la falta o la ofensa, sino que busca restituir el daño que esta persona causó, eso es justicia, pero también busca que esta persona que cometió el delito, sea intencionalmente o no, pues cambie su manera de ser, ¿sí? A no ser que sea un delito premeditado, que lo plantea y vamos a leer un poco de esto, que sea un delito que no fue accidental, sino que fue planeado o como consecuencia de la ira, del enojo y la falta de control de sí mismo. Pero esas dos características son muy importantes para entender en la justicia divina.
Uno es restitutiva y dos es restaurativa. O sea, está buscando la restauración y la restitución del daño causado, porque una ofensa o un delito causa daño. Cuando nosotros ofendemos al prójimo, cuando nosotros traspasamos una norma de la sociedad, estamos causando daño, ¿sí? Hay daños de daños, hay unos daños que son irreversibles, que son irreparables, y hay otros daños que de alguna manera se pueden reparar. Si nosotros vemos estos procesos de paz que hemos evidenciado, pues hay unos procesos de restitución, ¿sí? Se habla de restitución, se habla también de reparación, se habla de la verdad, y todo eso de alguna manera sí tiene unos principios bíblicos. De hecho, la paz, según la misma Biblia, se basa en la justicia. Donde hay justicia puede haber paz. Es muy difícil que haya paz donde no hay justicia, donde no hay restitución, donde no hay restauración, donde no hay equidad. Es muy difícil que haya paz, pero cuando un corazón experimenta eh, justicia en su corazón, cuando experimenta justicia en su entorno, es un corazón que haya paz. Por eso, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento solo puede venir cuando nosotros experimentamos la justicia en el Señor. Y ojo, cuando nosotros experimentamos la justicia en el Señor, nosotros no andamos demandándole justicia al Señor, ¿sí? Sino por el contrario, siempre estaremos pidiendo misericordia, y cuando hablamos de justicia para otros, sabremos que pedir justicia al Señor es como ponernos de primeros, porque la justicia del Señor siempre empieza por nosotros mismos. Pero vamos a ver algunos temas sobre la prohibición del asesinato. De entrada es una prohibición, claro, contundente, no matarás, no tiene más detalles, no matarás, es una orden del Señor. Hay que propender, hay que cuidar la vida, primero está la vida. Y vienen unos delitos contra la persona dentro del no matarás, y hay diferentes situaciones que contempla la Biblia que podría haber un asesinato. Uno, un asesinato premeditado, eso nos lo cuenta Éxodo 21, 12 al 14. Cuando era un asesinato premeditado, dice, y les voy a leer, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Sí? Él morirá. O sea, si es premeditado, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De alguna manera, aquí vemos que hay pena de muerte, ¿sí? Tenemos pena de muerte en el pueblo de Israel. Hay pena de muerte al que al que comete un asesinato premeditado, ¿sí? Hay pena de muerte. También asesinato intencionado, dice números 35, 20 y 21. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, muere. Y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. ¿Sí? Entonces también está hablando aquí tanto del asesinato premeditado como del asesinato intencionado. También dice que el asesinato por medio de un instrumento, dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Eh, Ahora, había otras normas y otras, digamos así, otra manera accidental de quitarle la vida a otro. ¿Sí? Dice, por dar un ejemplo, si tira una piedra y la piedra cae en la cabeza de alguien y lo mató, pues no va a morir porque no fue premeditado, no fue intencionado, fue accidental. Se establecieron unas ciudades de refugio
para que estos homicidas huyeran. Porque de alguna manera, si ustedes tienen presente lo que leímos ahora, estaba permitido en un acto de justicia que hubiera un vengador de la muerte, ¿sí? Seguramente un familiar, un hijo, un hermano, no sé. Entonces se crean las ciudades de refugio que amparaban a aquellos homicidas que no tuvieron ni premeditación ni intención para que su vida se preservara. Sí, esa era la norma. Entonces se dividieron tres ciudades inicialmente, tres ciudades en medio de las 12 tribus, donde el homicida podía huir y allá quien fuese el vengador no podía llegar a tomar venganza. Ahora, está también escrito que si por alguna razón aquella persona homicida, no intencional ni premeditado, que no lo hizo de manera premeditada, se sale de la ciudad de refugio por despiste, por descuido, por lo que sea, y es hallado por el vengador, pues el problema fue de él, que se salió de la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo debía estar allá? Hasta que muriera el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, sus derechos civiles eran restaurados y podía volver a la sociedad. ¿Sí? Era como una pena que te debía cumplir, pero no era digna de muerte porque no tenía ni intención ni había planeado este hecho. Ahora, vemos acá, eh, cuando hablamos de instrucciones, es admirable, a mí me parece asombroso. Mucha gente habla del derecho romano cuando estudia derecho. Eh, pero qué bueno que se detuvieran a estudiar un poco las leyes mosaicas, porque en las leyes mosaicas hay derecho civil, hay derecho administrativo, hay derecho penal, hay una cantidad de cosas que seguramente podrían enriquecer también mucho lo que tiene que ver con las leyes en nuestro país y en la defensa de la justicia. Y aquí tenemos un escrito muy antiguo y para la antigüedad y para las circunstancias, porque era una sociedad naciente, era una sociedad que viene de un proceso de esclavitud, de muchos años de esclavitud, con una mentalidad un poco limitada, y se establece todo un código, una constitución, estamos hablando de una carta magna, de donde se desprenden situaciones, como les decía, sociales, civiles, administrativas, muy completo, y en todas estas instrucciones no vemos otra cosa sino el amor del Padre, el interés del Padre de que el pueblo sea orientado, de que sea guiado por la verdad, ¿sí? Y, y tenemos aquí, a propósito de este tema que es de moda en nuestro país, Éxodo 21 al 25, y dice así: si algunos riñeren, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí? A propósito, les decía de esta situación que estamos en nuestro país. Bueno, la Biblia sí es clara y habla de cuidar la vida. Y cuando habla del aborto, en el versículo 22, la expresión aborto que se usa en la Biblia tiene que ver con algo prematuro, ¿sí? Algo que sale antes de tiempo. De hecho, cuando Pablo habla del mismo en el Nuevo Testamento, como siendo yo un abortivo, la referencia del aborto es eh, algo antes de tiempo, ¿sí? De manera prematura. O sea, aquí necesariamente aborto no significaba morir, ¿sí? En este contexto de la Biblia y en el significado de la expresión que se traduce como aborto, porque podría haber un aborto, pero la criatura no moría, ¿sí? Y aquí lo está diciendo. Puede que dos estén peleando, golpean a una mujer o hieren a una mujer por esta riña en la que están, y la mujer cae y hace que su niño venga prematuramente. Si no hay muerte, ¿sí? Si no hay muerte de la criatura ni muerte de la mamá,
tiene que hacer justicia y eso lo determinará el marido de ella, el papá de la criatura. Ojo, pero si hay muerte, ¿sí? Si al causar que ese bebé nazca antes de tiempo, pero además causa la muerte, ya sea del bebé o de la mujer, aquí dice claramente que la manera de pagar es con la muerte. El aborto, el practicar el aborto, en el contexto que sea, claro, en aquel entonces la sociedad no era tan perversa y torcida como la sociedad que tenemos hoy en día. En aquel entonces, no, de hecho, para ellos era un orgullo y era un propósito de vida procrear. De hecho, una mujer, la manera en que una mujer más triste vivía y amargada estaba era porque no podía tener hijos. La mujer tenía en su mente que el propósito o un propósito fundamental de ser mujer tenía que ver con ser generadora de vida. Dios le había concedido a la mujer el privilegio, el regalo, el don maravilloso de llevar vida en sus entrañas, de generar vida en sus entrañas. Por eso para una mujer estéril, para una mujer que no pudiera tener hijos, casi que su vida no tenía sentido porque Dios la había creado para generar vida. Las mujeres lo veían en aquel entonces como un castigo el no poder tener hijos. Y era un privilegio tener hijos. Hoy en día, lastimosamente, en esta sociedad un poco loca y patas para arriba, pues la mujer ve un castigo en tener hijos y un privilegio en no poderlos tener, ¿sí? Es un regalo casi no poder tener hijos, no tener que la obligación de tener hijos. Por eso el tema habla a la luz de la Biblia es muy claro, es procurar la vida, darle prioridad a la vida y toda decisión en las situaciones que puede haber entre líneas respecto al tema, hay muchos temas, hay que propender por la vida, todo lo que lleve más a la vida y ese es como el análisis, cómo salvar más vidas. El propósito de la Biblia es salvación. El propósito de la vida es restauración. El propósito de la Biblia, lo que nos muestra en el plan divino es salvación, restauración, vida, crecimiento. ¿Sí? Y como le escuchaba a alguien, si nos hubiéramos multiplicado tanto, 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 que la Biblia habla de multiplicarnos, pues y hubiésemos obedecido los principios, podríamos ser 20.000 millones de seres humanos en esta tierra y la estuviéramos cuidando de manera adecuada y estuviéramos cuidando los recursos naturales, hubiéramos cumplido el año del jubileo, el año de reposo cada 7 años, seguro que podríamos caber 20.000 millones sin ningún problema. Y el Señor llegaría en su momento. Porque es que no íbamos a estar para siempre en esta tierra física, había un proceso también de restauración del ser humano. Así que en esto tenemos que ser muy claros a la luz de la Escritura, somos creyentes y debemos cuidar, proteger la vida y toda decisión, insisto, debe en nuestra vida, que toda decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, darle prioridad a la vida, a la salud, a la restauración, a la, a la, a la paz, a la justicia, a la armonía, que son principios fundamentales que nos plantea la Escritura. También hay unas leyes en contra de el daño físico, mutilación criminal. Por eso plantea que, bueno, que estas leyes no eran exclusivas en aquel entonces de Israel. ¿Sí? Hay unas leyes que tienen que ver con el entorno que vivía Israel. Y era algo que se veía como justicia. Si sacaste un ojo, te sacan un ojo. Eso es una justicia. El plus que coloca el Señor a digamos, a las leyes circundantes de su entorno, tiene que ver con lo que les decía de la restitución. Entonces, por ejemplo, cuando había una mutilación criminal que dañaban a alguien, por decir algo, lo golpeé y le dañé una pierna y no pudo volver a trabajar. La justicia y la ley indicaba que quien había hecho daño tenía que suplirle laboralmente y económicamente a aquel que había dañado, ¿sí? Entonces no era simplemente se va para la cárcel porque me dañó el pie, no, justicia es
que ahora usted va a hacer lo que por su daño el otro no puede hacer. ¿Sí? Eso es restitución. Y esa es la manera de poner la balanza de nuevo en equilibrio. Te hice un daño que te afectó en cierto tiempo. Entonces la manera es que yo voy a hacer ese papel por ti que, pues, que por causa mía ya no lo puedes hacer. ¿Sí? Esa era una manera de compensación, de restitución. Eh, Hablando de la agresión, muy claro, dice Éxodo 21:15, de allí que uno entiende los mandamientos también, porque dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Por eso el primer mandamiento con promesa, que está en Éxodo 20, dice, el que honra padre y madre tendrá bendición y vivirá muchos años. ¿Por qué? Porque es que el que no lo honraba, el que deshonraba a los padres, moriría. O sea, literalmente había una bendición en honrar a padre y madre. ¿Y cuál era esa bendición? Pues que iba a vivir, porque si no honraba a padre y madre, iba a morir. ¿Sí? Mire lo contundente sobre la actitud frente a los padres. También vienen una serie de normas pues, que regulan delitos contra la propiedad, basándose en Deuteronomio 5:19, eso también está en Éxodo 20, no hurtarás, ¿sí? No hurtarás. Esto sí que es un problema en sociedades como las sociedades colombianas y latinoamericanas, que el tema del hurto y la deshonestidad es casi cultural, ¿sí? Se vuelve casi parte de la sociedad. Es que hurtar no es solo coger un arma y quitarle algo a alguien por la fuerza. Es una cultura que tiende a la deshonestidad. ¿Y por qué tiende a la deshonestidad? Porque hay mentira, porque hay engaño, porque siempre es una sociedad que busca en términos generales sacarle ventaja, provecho, ¿sí? Siempre es como de manera automática y natural a que, por decir algo, si esto sale gratis para las personas, yo le pongo un precio para ganar algo y es gratis, ¿sí? Eh, si, si esto vale 10, yo le pongo 20 para dejarlo en 15. Está mintiendo, ¿sí? Y la Biblia es clara y contundente y dice, no hurtarás, no quitarás. Y nosotros a veces nos quejamos mucho de la corrupción que está en la política, en los altos gobiernos, en la administración pública, pero es que la corrupción lastimosamente se volvió parte de la cultura que nos rodea. Hay mentira, hay corrupción, hay, bueno, de todas las actitudes que se ven en la cotidianidad y que tal vez nosotros de manera cultural podemos caer en eso. Y como algo leíamos ayer, tenemos que aprender a vivir por la revelación y no por la tradición. Y hay unas tradiciones que van completamente en contra de la revelación. No hurtarás. Y es clara la Biblia. Se prohíbe robar. Entonces hay una prohibición y hay un castigo para aquel que roba la propiedad personal. Ni siquiera, imaginen que la Biblia es tan clara que no se puede correr los límites. Mire, por ejemplo, Deuteronomio 19:14. En la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos, ni siquiera pasarse el límite, ¿sí? Y a veces eso pasa mucho y eso entra en muchos conflictos. No, el límite que es mi tierra, esto es lo mío, ¿sí? Muy bien. Tenemos también bueno, delitos o instrucciones frente a las cosas perdidas, devolverlas, daños y perjuicios por cosas, por ejemplo, de pozos abiertos que se dejan, son puras leyes civiles, ¿sí? Accidentes, situaciones que pueden pasar por descuidos, por irresponsabilidades, eh, por intenciones también. Y toda esta instrucción pues nos está dejando una norma clara de nuevo, restituir, restaurar y, y en eso la Biblia nos habla claramente de lo que es hacer justicia. Qué bueno que podamos seguir leyendo de estas instrucciones, imagínense, instrucciones hasta sobre el crédito, el interés y las garantías. Tenemos en Deuteronomio 23, del 19 al 20, en Éxodo 22, del 25 al 27,
En Deuteronomio 24 también nos habla de esto, de créditos, de intereses y de garantías. Por ejemplo, para dejar esto en mente, eh, no se le debe cobrar interés al hermano, ¿sí? Cuando se le presta al hermano, no se le debe cobrar interés al hermano. La usura es un pecado en la Biblia también, ¿sí? La usura es un pecado. Y, y en eso, pues, está en la Biblia. Por eso digo, cada uno, pues, le aconsejo, si es creyente, lea las instrucciones que dio el Señor, las dio el Señor. El Señor Jesús no vino a anularlas de ninguna manera. Esa es una excusa muy sencilla para el cristiano. Ah, no, yo ya no vivo por la ley de Moisés porque mi Cristo pagó. Está escrito. Y el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. La ley se cumple en el Señor, pero eso no nos exime a nosotros de ser infractores de las instrucciones que el Señor le dejó a su pueblo. Por el contrario, nosotros deberíamos ser cumplidores de esas instrucciones que el Señor le dio. Hay que conocerlas, porque como leíamos la semana pasada también, el desconocimiento no nos excusa que no cumplamos las instrucciones que el Señor dejó. Y así como deberíamos conocer la constitución política de nuestros países y así como deberíamos tener entendimiento de las leyes de nuestros países, es que de verdad cada ciudadano, si hace parte de un conglomerado social, tiene que conocer las leyes, normas e instrucciones que rigen esa sociedad. Y si no las conocemos, pues estamos expuestos a irnos en contra, a delinquir, porque es que delinquir, cometer un delito es estar en contra de estas normas, pero también no sabríamos cómo reclamar derechos y no sabríamos también cómo defender al que se le están vulnerando esos derechos. Así como hay que conocer las leyes que rigen nuestra sociedad, la constitución, las diferentes leyes, pues claro que hay que conocer las instrucciones y leyes que el Señor estableció. Y no solo como información, sino para entender las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, ciudadanos del reino de los cielos, pero también como ciudadanos en cada uno de los países donde nosotros nos encontremos. Esa es una responsabilidad que tenemos delante del Señor y delante de la sociedad. Así que yo les invito a leer con mucho juicio, a tenerlo muy presente y a ser obedientes, ¿sí? Todo se desprende, se los voy a plantear así sencillo. Digamos que los 10 mandamientos es la constitución política. Los 10 mandamientos son la carta magna. Eso es inalterable, ¿sí? O sea, esos 10 mandamientos son inalterables. Esa es la gran constitución. Y todo lo demás que nos establece pues la Torá serían ya los decretos, las leyes, como la implementación de todas estas normas establecidas en los 10 mandamientos. Por ejemplo, ahorita les cité dos: no matarás, no hurtarás, y de ellos se desprenden una cantidad de códigos de reglamentaciones a esta constitución. Debemos saberla, debemos conocerla. El conocimiento de la verdad también nos da libertad, y el conocimiento de las leyes nos cuida también, pero le insisto, no solo nos cuida en el cumplimiento, en el deber de cumplirlas, sino también en el conocer los derechos para saber defenderlos a la luz de la ley. Vamos a orar y démosle gracias al Señor por este día que nos permite comenzar de nuevo. Oremos dándole gracias por su sabia palabra y pidámosle que despierte nuestros sentidos, no solo nuestros oídos, que despierte todos nuestros sentidos a Él, a la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad sabiendo que en la verdad hay libertad. Yo te suplico, Padre eterno, que despiertes a tu iglesia y que la iglesia profesante, Señor, se despierte a ser una iglesia verdadera. Y no solo diga ser creyente, sino que ante todo sea obediente a tu voz. Quita en medio de nosotros, Señor, la ligereza, también la pereza, Señor, la negligencia
para inquirir la Escritura. No hay manera de, Señor, de creer, de caminar en la fe, si no vamos a la instrucción. Decidimos obedecerte, agradarte, necesitamos seguir la instrucción. Yo te pido, por favor, que nos des diligencia, pero que también nos des inteligencia, entendimiento y sabiduría para comprender. Todo lo que está en la Escritura, Señor, es un testimonio que tú nos has dado, un testimonio de cómo tú has pactado con tu pueblo, un testimonio de tus compromisos, Señor, pero también de los compromisos que yo, al creer y al volverme a ti, asumo, Señor. Te pido que bendigas a tus hijos en este nuevo día, en esta nueva semana. Ampáranos, Señor. Cuídanos de todo mal y peligro. No nos dejes caer en ninguna tentación y desde ahora bendecimos el pan nuestro que tomaremos cada día. La gloria y el honor son tuyos, Señor, de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.